El otro día estaba con mi novia viendo un vídeo del canal IQ Fight, muy recomendable por cierto, y entonces... Trabajo duro, no hay otra cosa. Pero aparte de dar hostias en el cine y de coleccionar cinturones negros, también se ha metido en algunas polémicas. La más conocida cuando dijo que él podría derrotar a Bruce Lee en una pelea. Bruce Lee's 132 pounds. I outweigh him by 100 pounds. You know, he can run across the street, I ain't gonna feel it. How dare you! Y sé que para muchos Bruce Lee es casi intocable, y decir este tipo de cosas supone casi una herejía. Sí, habéis escuchado lo mismo que nosotros, pero antes de nada, meteros en el canal de IQ Fight y bueno, pues le dais a suscribiros y un me gusta, que hace los vídeos muy bien, y empezamos. Ya que nos entró fuertemente la duda de ¿quién ganaría realmente en este combate? ¿El dragón legendario o el tanque de ébano? Así que me puse a buscar mucho por la web, por YouTube y un montón de sitios para hacer este análisis. Pero como seguramente hay gente que viva en una cueva, ¿quiénes son estos tíos? Por un lado tenemos al legendario Bruce Lee, Lee Jun-fan. Bruce Lee, el artista marcial más icónico del siglo XX. Su estilo pionero y único le convirtieron en leyenda. Además de su filosofía y pensamientos que mostraba ya en aquella época. Michael J. White, Michael Richard J. White. Un artista marcial muy completo y real con muchos años de experiencia. Sus músculos son como neumáticos de camión. Mucha técnica, mucho músculo, mucha fuerza, mucha rapidez y diversidad de artes marciales le convierten en un luchador completo. Pero con una debilidad: perder todo por la boca. Bruce Lee's 132 pounds. I outweigh him by 100 pounds. You know, he can run across the street, I ain't gonna feel it. Vale, que sí, que muy bonita la presentación, pero realmente, ¿podría Michael J. White vencer a Bruce Lee? Y obviamente nos referimos a un combate con reglas, reglado entre los dos para ser totalmente equilibrado. Así que rebuscando y rebuscando, encontré todos los datos de estos dos contrincantes. Bruce Lee, altura 1,72, peso alrededor de 61 kilos. Entre las artes marciales que hacía Bruce Lee estaba el Wing Chun, un arte marcial chino centrado en la defensa a corta distancia con movimientos rápidos, directos y eficientes. Este arte marcial usa la mínima energía para la máxima efectividad. Bruce Lee comenzó su formación marcial en este estilo, bajo la tutela del legendario maestro Ip Man. Yo aprendí un poco para hacer el vídeo de cómo ser Daredevil que tenéis aquí y está guay. Lo malo de este arte marcial es que no hay cinturones, así que realmente no puedes demostrar lo bueno que eres. Pero por suerte sabemos que era muy bueno. Otra de las artes marciales que hacía Bruce Lee era el Jeet Kune Do, y de hecho no solo lo hacía, sino que fue el fundador. Y esta disciplina se basa en la eficiencia, la libertad de movimiento y usar lo que funciona de cualquier arte marcial. No sigue formas fijas, es adaptarse y atacar sin perder tiempo. Aquí tenemos a Bruce Lee en una de esas exhibiciones del Jeet Kune Do haciendo sus flexiones, pero es que tampoco hay cinturones. Yo qué sé, en esa época lo mismo no ponían cinturones a nada, no lo sé. Pero bueno, la efectividad es que era una mezcla de artes marciales y solo cogía lo que funcionaba de cada una. También practicaba boxeo. No creo que haga falta que os dé una descripción de lo que es el boxeo. En esta disciplina fue campeón escolar en Hong Kong en su juventud. Y sí, ya sé lo que me vais a decir. ¿Por qué estás poniendo a Mayweather y a esta gente? Pues porque tampoco hay tomas de Bruce Lee haciendo boxeo. Pues os pongo esto para que sepáis lo que es el boxeo. También practicaba karate
que por si alguien vive en una cueva, es un arte marcial japonés que combina golpes con puños, patadas y bloqueos, se centra en la disciplina, la precisión y el uso del cuerpo como arma. Judo, arte marcial japonés enfocado en lanzamientos, inmovilizaciones y control del oponente usando su propia fuerza. Taekwondo, un arte marcial coreano conocido por sus patadas altas, rápidas y espectaculares. Combina técnica, velocidad y agilidad con un fuerte enfoque en la disciplina y el control. Y Muay Thai, sí, también hacía Muay Thai, el arte marcial tailandés centrado en golpes potentes con puños, codos, rodillas y piernas. Tenéis un vídeo mío aquí explicando muchas de estas artes marciales de manera más concreta. Y también hacía Brazilian Jiu-Jitsu, también, sí, que es un arte marcial enfocado en la lucha en suelo, control y sumisión del oponente. Y por supuesto, si os lo preguntabais, Bruce Lee no tenía ningún cinturón de ninguna de estas que os he dicho. Y esto puede ser simplemente porque no le apetecía pagar ni registrarse en la federación. Seguimos con Michael Jai White, que mide 1,85 y pesa 100 kilos, pero se mueve ágil y preciso. Practica Shotokan Karate, uno de los estilos más tradicionales del karate japonés. Se caracteriza por posiciones bajas y fuertes, golpes rectos y movimientos precisos. Combina disciplina, potencia y técnica con una filosofía de autocontrol y mejora personal. Y en este arte marcial, este hombre tiene un 7º dan. Vaya pedazo bestia. Kyokushin Karate es un estilo japonés de contacto pleno, conocido por su dureza y combates intensos. En este arte marcial posee el cinturón negro. También es practicante de Taekwondo, en el que posee un 3er dan. Goju Ryu Karate, estilo tradicional japonés que combina técnicas duras y suaves, buscando equilibrio entre fuerza y fluidez. Otro cinturón negro. Tang Soo Do, este mezcla el karate japonés con técnicas coreanas. También es cinturón negro. Wushu, el arte marcial que la gente confunde con el kung fu. Este arte marcial chino combina técnicas de combate con movimientos acrobáticos y espectaculares. Se practica como deporte o como disciplina y también tiene cinturón negro. En sus películas hemos visto muchas veces cómo Michael Jai White utiliza el Wushu, tanto a mano desnuda como armada. Cobra Kai Karate. Esto, por lo que he leído, es ficticio, pero se lo toman muy en serio en cuanto a los entrenamientos. Si alguien sabe algo más de esto, que me lo ponga en comentarios. Aún así, es cinturón negro. Brazilian Jiu-Jitsu, o en su caso creo que solo hacía Jiu-Jitsu. Es cinturón negro, aunque no está confirmado públicamente. Y por supuesto, al igual que Bruce Lee, también hacía MMA y otros estilos para adaptarse a las películas modernas. Pero esta formación no la he puesto en principio porque no está basada en un estudio principal, sino que está basada en hacerlo para las películas y para que quede bien. Y si quieres quedar bien conmigo, dale like y suscríbete, que no te cuesta nada y me ayuda mucho. Además, ahora puedes unirte al canal dándole a este botón. Le puedes dar como quieras, pero si le das un puñetazo seguramente te cargues el ordenador. Y si te gusta mucho el contenido, utilízalo súper para que sigamos entrenando, grabando, editando y comiendo, que también ayuda a vivir y eso. Pero ¿esta gente tenía combates dentro y fuera del ring? Pues lo cierto es que Bruce Lee era bastante conflictivo de pequeño y tuvo muchos combates y peleas callejeras. Podéis ver todo esto mejor en el vídeo de Iku, que habla de su vida completa. Os lo dejo en la descripción. Pero para variar, tampoco hay ningún vídeo de ninguna pelea callejera ni nada parecido. Solo nos podemos quedar con esta exhibición que hizo, pero sinceramente me parece a mí que esto está muy coreografiado, muy medido para que Bruce Lee quedase como el gran Bruce Lee, que no digo que no lo fuese, por supuesto, pero en una exhibición meter un combate coreografiado es raro. Por supuesto, tampoco se la va a jugar a lesionarse, porque él tenía muchísimas ocupaciones y no era plan de repente que alguien le diera un mal golpe y adiós.
Y al contrario que de Bruce Lee, de Michael Jai White, sí que tenemos combates de varias artes marciales que él practicaba, dado que lleva desde los 7 años entrenando y compitiendo. Aunque cuando saltó a la fama del cine, decidió no combatir. Podía haber peleado en MMA perfectamente, pero él mismo dijo que no quería competir. Todo eso también lo podéis ver en el vídeo que dejaré en la descripción de IQ, que habla sobre la vida de este hombre. Por cierto, ¿habéis visto este patadón antes? Pues os necesitamos, porque dentro de poco nos gustaría grabar un vídeo para ver si este tipo de patadas podrían enviar a tomar por culo a una persona o no. Así que para este experimento necesitamos gente que no haga artes marciales y que también haga. Si tenéis gimnasios también podéis escribirme aquí a markfilmmaker@gmail.com y hacemos un vídeo que esté todo guapo. Así que nada, os voy a dejar aquí mi mail y que no se note mucho que estoy haciendo tiempo para monetizar. Nah, es broma, seguimos con el vídeo. Michael Jai White tiene muchísimas peleas. Además, esta gente se pegaba, como estáis viendo, en una cancha de... no sé si es baloncesto. Sí, es de baloncesto. Que además no hay esterilla ni nada. Y como te des un mal golpe, te desgracia de por vida. Y en estos combates ya podíamos ver la pedazo fuerza que tiene este hombre, que puede tirar al suelo a una persona que es más alta que él. Y mira qué patada más... ¡wow! Sup, bro? Pero imaginemos que pudieran combatir, que estuvieran los dos vivos y fuesen a un combate. Bajo las reglas del kickboxing tendría ventaja Michael Jai White por alcance y potencia. En grappling ninguno es especialista, pero Michael Jai White ha tocado más suelo. En cuanto al combate callejero, aquí Bruce Lee tendría una ventaja de improvisación, pero 40 kilos es demasiada diferencia. En el MMA moderna tendría la ventaja Michael Jai White. Pero ojo que aquí no estamos diciendo que ninguno sea mejor que otro, solo comparamos como si fuese un Pokémon. Pero entonces, ¿quién ganaría esta pelea? Pues aquí llega la gracia de este vídeo. Yo creo que esta pelea deberíais decidirlo vosotros. Vosotros tenéis el poder de saber con quién os quedáis. Yo ya os he puesto los datos, los estilos, los pesos y la historia. Ahora quiero saber tu opinión, así que déjame en los comentarios si estás con el dragón o con el titán moderno. ¿Quién ganará? ¿Ganará el Team Bruce? ¿Ganará el Team Michael Jai White? ¿O ganará el team de yo solo vine por los memes? Déjame tu opinión abajo, comparte este vídeo con algún colega que ame las artes marciales y por supuesto dale a like y suscríbete al canal, porque aquí seguimos rompiendo límites con análisis, locuras, humor y acción. Recuerda también que puedes unirte al canal dándole a este botoncito que pone unirme. Vaya, qué cosas, que ponga justo. Y también puedes darme un super thanks, que es básicamente enviarme dinero para que yo pueda comer. Bruce Lee fue un filósofo marcial que cambió el cine y las artes marciales. Él rompió barreras. No solo fue un artista marcial increíble, sino un revolucionario que cambió la forma en la que el mundo veía el combate y la filosofía detrás del entrenamiento. Él nos enseñó que la mejor técnica es ser uno mismo, fluir como el agua y nunca dejar de crecer. Michael Jai White, con su presencia imponente y su dominio de múltiples disciplinas, es un ejemplo moderno de lo que se puede lograr con dedicación total. Desde las calles hasta las pantallas se ha ganado un lugar como uno de los artistas marciales más completos del cine actual. Ambos, a su manera, nos recuerdan algo muy importante, que la lucha más grande no está en ningún ring, ni en la calle, está dentro de nosotros. Y tú, que estás viendo esto, recuerda,
No importa cuántas veces te caigas, lo importante es que siempre te levantes con más fuerza. No te rindas, entrena, mejora, cáete, no pasa nada, aprende y vuelve más fuerte. Porque como dijo Bruce Lee, no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil. Y si este vídeo te ha inspirado, comenta quién crees que ganaría este combate legendario. Y si quieres que sigamos trayendo contenido así, puedes unirte al canal, activar los super y apoyarnos en esta aventura. Juntos seguiremos luchando, creciendo, aprendiendo y mejorando. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!